Este cálculo podemos dar uso del modelo Pi, el cual sirve para el análisis de los transistores BJT y nos permite simplificar dicho análisis y ver el comportamiento del transistor con pequeñas señales. Entonces, se deben seguir los siguientes pasos para realizar dicho análisis. Como primer análisis, debemos, o bueno, como primer paso para el análisis, debemos obtener cuál es el estado de operación del transistor y sus respectivos valores para dicho estado de operación. Entonces, como previamente se había dicho, este transistor está operando en zona activa con una resistencia en la base de 100 kiloohmios, una resistencia del colector de 470 ohms. Aquí, como podemos ver en la simulación, el voltaje base emisor tiene un valor de 0,7 voltios. El voltaje del colector emisor es de 6 voltios. Y respecto a las corrientes, tenemos que la corriente del colector tiene un valor aproximado de 8,5 miliamperios. En cuanto a la corriente de la base, tenemos que tiene un valor de 42,8 microamperios y la corriente del emisor tiene un valor de 8,6 miliamperios. Para el modelo Pi necesitamos los otros dos valores que vamos a usar para cálculos posteriores, el cual es beta y el voltaje térmico. Para este caso, vamos a asumir un voltaje térmico de 25 milivoltios y respecto a beta lo vamos a fijar en 200 para realizar los cálculos más simplificados. Entonces, ya con los datos y con el estado de operación definido, procedemos al siguiente paso, el cual es calcular los parámetros a pequeña señal. Estos parámetros a pequeña señal son los que se proponen para el modelo Pi. Entonces, vamos a buscar de tal manera valores que nos permitan transformar nuestro modelo inicial eh, de transistor BJT con emisor común a, a este nuevo montaje, el cual corresponde al montaje del modelo Pi, para realizar el análisis y ver cómo se comporta el transistor con pequeñas variaciones de señal. Entonces, dichos parámetros necesarios para el modelo Pi son los siguientes. La transconductancia, el valor de Rpi, el voltaje que pasa por esta nueva resistencia pi, y con estos datos podemos hallar cómo se comporta la salida, que nuestra salida de B0 vendría a ser el voltaje colector emisor, tanto la corriente de la pequeña variación como con el offset de 5 voltios. Entonces, tenemos que para este montaje, el cual cuenta con una resistencia en la base y una resistencia en el colector, se puede transformar a este montaje de modelo Pi. En este montaje de modelo Pi y en general, la transconductancia está escrita por, por la división de la corriente del colector entre el voltaje térmico. Si realizamos este cálculo asumiendo el voltaje térmico como 25 milivoltios, obtenemos que la transconductancia en este circuito
es de 340 por 10 a la menos 3. Respecto a RPi, tenemos que RPi obtiene un valor de beta sobre la transconductancia previamente obtenida. Si realizamos esta operación con los datos para este circuito en específico, obtenemos que el valor de RPi es de 588,23 ohms. Para hallar el voltaje pi, necesitamos devolvernos y revisar cómo se comporta el voltaje en pi en la configuración del modelo, del propio modelo pi. Entonces, como podemos ver, el voltaje en la resistencia pi está escrito por un divisor de voltaje de la corriente pi y la resistencia de la base. Entonces, operando dichos cálculos, tenemos tenemos la siguiente relación, donde el voltaje pi es el divisor de voltaje con con la pequeña variación de voltaje. Realizando el cálculo, obtenemos que este voltaje es 5,8 por 10 a la menos 3 el voltaje de la pequeña variación. ¿Qué nos dice este voltaje? Este voltaje nos dice eh, el voltaje que cae en la resistencia pi. Este dato lo necesitamos porque la corriente, la fuente de corriente que tenemos acá es una fuente de corriente controlada tanto por el voltaje pi previamente hallado como por la transconductancia. Entonces, el voltaje que veríamos en RC lo hallaríamos por medio de una malla correspondiente a este pedazo del modelo pi. De dicha forma, el voltaje en la salida, que es el voltaje en RC, en la resistencia del colector, o sea, el voltaje colector emisor, está escrito por la corriente que nos ofrece la fuente de corriente controlada por la transconductancia y el voltaje de pi por la propia resistencia en el colector. Si realizamos la operación, esto nos da un resultado de menos 0,93 por BI. Esto quiere decir que la salida, la salida, la cual podemos interpretar que es el voltaje colector emisor de la pequeña variación, es 0,93 del valor de entrada de la pequeña señal. Entonces, ya con este valor y con fin de encontrar qué valor máximo tiene esta pequeña variación para que el transistor siga operando en la zona activa, debemos plantear las condiciones en las cuales el mismo transistor saldría de esta zona de operación. Entonces, tenemos los dos siguientes casos. Para que el transistor pase de zona activa a un estado de operación de corte, el voltaje colector emisor debe tener un valor de 10 voltios, el cual es igual a al voltaje del colector.
Entonces, como inicialmente tenemos que el voltaje colector emisor es de 6 voltios, necesitamos que a estos 6 voltios se sumen un voltaje de tal manera que llegue a 10 voltios. Entonces, realizando la operación, tenemos que, para que estos 6 voltios lleguen a 10 voltios, harían falta 4 4 voltios. Entonces, si necesitamos que se añadan 4 voltios, tenemos esta relación. Pero antes es necesario mirar qué valor de B0 se necesita para llegar al estado de saturación. Para el estado de saturación tenemos que el voltaje del colector emisor debe ser igual a 0.6 a 0.2 voltios. Esto quiere decir que al voltaje que tenemos inicial de colector emisor debemos restarle 5.8 voltios de tal manera que así llegaría a los 0.2 voltios. Podemos ver que el voltaje necesario en B0 es mayor en el estado de saturación. Esto quiere decir que si aplicamos la pequeña variación, primero vamos a llegar al estado de corte porque necesitamos menos voltios que al estado de saturación. Dicho esto, pues nos vamos a fijar únicamente en los parámetros para llegar al estado de corte y realizando la igualdad de un B0 igual a 4 voltios, eh, tenemos que estos 4 voltios son igual a los menos 0.93 eh, por la corriente de la pequeña variación. Eh, Operando de tal forma que dejamos el valor de la pequeña variación, obtenemos un valor de 4.3 voltios. Este valor de 4.3 voltios nos, nos asegura, o bueno, es la frontera para que el transistor siga operando en la región activa. ¿Por qué dio 4.3 voltios? Si se supone que es una pequeña variación, esto lo podemos justificar por el divisor de voltaje que, que implica el voltaje en pi. Dado que la resistencia pi dio 588.3 ohms y la resistencia de la base, la cual fijamos por comodidad para los anteriores análisis de los anteriores puntos, fue 100 kiloohmios. Eh, esta diferencia pues hace que el transistor no funcione del todo como un amplificador, porque esta resistencia de la base eh, consume pues todo el voltaje que le llega de la fuente. Entonces, dicho esto, podemos ayudarnos de la simulación para confirmar nuestros cálculos. Entonces, tenemos que el voltaje de la pequeña variación o la amplitud de la señal AC debe ser, debe ser de 4.3. Entonces, si ponemos